Hola, hoy día el tema va a ser sobre la elipse, ¿ya? La definición que tenemos aquí dice que es el lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y, tales que la suma de las distancias de P a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Veamos, aquí tenemos dibujada, ¿cierto?, esta región. Entonces, los puntos fijos F1 y F2 son los focos, P y P' son puntos cualquiera. Entonces, lo que nos está diciendo la definición, que si nosotros movemos este punto, ¿cierto?, a otra posición, como es la que está de P', las distancias entre el foco y P, más la distancia entre P y el foco 1, ¿ya?, va a ser siempre constante. Entonces, si nos vamos moviendo de tal manera que se cumpla esa condición, de que la distancia de un punto P cualquiera a estos puntos fijos sea siempre constante, nos va a dar, ¿cierto?, esta figura, ¿cierto?, esta cónica que es llamada elipse. ¿Ya? Veamos entonces dos casos respecto de su ecuación. Vamos a considerar una elipse con centro, C, entonces mayúscula centro 0, 0, es decir, centrada en el origen, ¿ya? Focos F1 de coordenada C, 0, F2 menos C, 0, y con eje focal paralelo al eje X, ¿ya? Paralelo al eje X, o en este caso coincidente, ¿cierto?, con el eje X. También podemos llamarlo eje de simetría, ¿ya? Entonces, este eje que va allí, que contiene tanto los focos como los vértices. Los vértices, ¿qué coordenadas van a tener? Vértice 1 de coordenadas A, 0 y vértice 2 de coordenadas menos A, 0. Entonces, primero vamos a trabajar en este dibujo. Si miramos aquí, ya de acuerdo a estas coordenadas, esta distancia desde el centro, ¿cierto?, al foco va a ser C. La distancia del centro al vértice entonces es A. ¿Ya? Esto es C porque el foco es coordenada C, 0 y dijimos que el centro es el origen. De tal manera también podríamos mirar, por lo tanto, si a la izquierda, ¿cierto?, de este centro, esto también es C, y también hacia el otro vértice también es A. Es decir, de foco a foco, esto es 2C, y de vértice a vértice, ¿cierto?, acá esto es 2A. ¿Ya? Eso desde el diagrama. Vamos a escribirlo ahora acá, en términos de distancia. Entonces vamos a decir que la distancia del centro de la elipse a cualquiera de sus focos, ¿cierto?, es C, este C minúscula. La distancia del centro a cualquiera de sus vértices, ¿cierto?, es A. ¿Ya? La distancia del vértice 1 al vértice 2 es entonces 2A. Y a esta longitud, ya también le llamamos longitud eje mayor. Entonces, el segmento B1, B2, ¿cierto?, que mide 2A, también le vamos a llamar longitud eje mayor. La distancia del centro, ¿ya?, a este B, que intersecta con el eje Y, eso es B minúscula. Y la distancia entonces de B a B', que sería esta distancia de acá, esa distancia es, ese segmento de B a B' es 2B. Y esa longitud le llamamos longitud eje menor. Ahí tendríamos todas las distancias, ¿cierto?, de los elementos de la elipse. La ecuación que se obtiene desde la definición, ¿cierto?, la vamos a determinar, la vamos a escribir acá. Para este caso, la ecuación de esta elipse nos queda de la siguiente forma: x cuadrado dividido en a cuadrado más y cuadrado dividido en b cuadrado igual 1. ¿Ya?
esta es la ecuación a que se llega, la ecuación canónica de la elipse con centro en 0, 0. ¿Ya? Vamos a determinar además, o vamos a mirar, ¿cierto?, qué relación tenemos entre los elementos C, A y B. ¿Ya? Si miramos en el gráfico, A siempre va a ser mayor que C en la elipse. A mayor que C. Entonces, si A es mayor que C y elevamos al cuadrado, nos va a quedar entonces que A cuadrado es mayor que C cuadrado. Es decir, A cuadrado menos C cuadrado, y a esto le vamos a asignar, ¿cierto?, el valor B cuadrado. Y esa es la relación entre las longitudes A, B y C para la elipse. Veamos el otro caso. ¿Qué ocurre cuando la elipse está con centro en 0, 0? Ahora las coordenadas de los focos son 0, C, 0, menos C, ¿ya? Y su eje focal o eje, ¿cierto?, de simetría va a coincidir con el eje Y, ¿ya? Con el eje Y. Este sería el dibujo. El vértice entonces va a tener coordenadas 0, A y 0, menos A. ¿Ya? Aquí tendríamos el vértice 0, A, se fijan, y acá el otro vértice 0, menos A. Las distancias que definimos anteriormente se mantienen exactamente igual. Es decir, podemos decir que la distancia del centro al foco va a ser C, la distancia del centro al vértice va a ser A. Escribamos algunas. La distancia del centro a cualquiera de los focos entonces es este C, minúscula. La distancia del centro a cualquiera de los vértices es A. ¿Ya? Entonces no van a variar ninguna de las definiciones anteriores. Pero lo que sí va a variar va a ser su ecuación. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de esta elipse? La ecuación va a quedar dada por x cuadrado dividido en b cuadrado más y cuadrado dividido en a cuadrado igual 1. Vamos a mirar o comparar cuál es la diferencia en cada una de estas ecuaciones. Si ustedes se fijan, x, ¿ya? Tengo x cuadrado y bajo el eje cuadrado tenemos b, donde b está relacionado con el eje menor. B está relacionado con el eje menor. Dijimos que la distancia de b' a b, eso es 2b. Y a, ¿cierto?, está relacionado con el eje mayor. Entonces, si miramos acá, el eje mayor efectivamente está sobre el eje Y, ¿sí?, el eje mayor. Entonces, si el valor mayor está bajo el Y, significa que mi elipse es aquella que, en este caso, como el centro es 0, 0, coincide con, ¿cierto?, el eje mayor coincide con el eje Y. ¿Ya? Para poder comparar. Comparemos la otra ecuación. En la otra ecuación se fijan que el a cuadrado quedó bajo el x, ¿ya? Y eso que nos está diciendo, si el a está relacionado con el eje mayor, entonces, y está bajo el x, ¿cierto? Eso va a significar que nuestro eje mayor coincide con el eje x. ¿Ya? Veamos un ejemplo en los cuales podamos utilizar estos elementos mínimos. Hay otros que todavía tendríamos que trabajar después, ¿cierto?, en clase. Nos están dando las coordenadas de los focos, 0, ¿cierto?, más menos 4, y la coordenada de uno de los vértices, 0,6. Y nos piden encontrar la ecuación. Lo primero entonces es ubicar estos elementos, ¿ya?, en el plano cartesiano para poder identificar qué tipo de elipse tenemos. Si es aquella que tiene su eje mayor sobre el eje Y o sobre el eje X. Entonces tenemos los focos 0,4. Pensemos aquí, ahí tendríamos un foco y el otro foco es 0, menos 4. Uno de los vértices es 0,6, ¿ya? Y si el centro es, ¿cierto?, 0, 0, recuerden que si estos son los focos, el centro es justamente el punto medio entre los focos y también es el punto medio entre los vértices. Así que el otro vértice tendría que ser 0, menos 6. Y ahí tendríamos nuestra elipse. Entonces, al ubicar los elementos en el plano cartesiano, nos damos cuenta que una elipse que coincide
con la que tenemos acá, donde su eje mayor está entonces paralelo, está coincidiendo con el eje Y. ¿Ya? Para escribir la ecuación que necesitamos conocer A y necesitamos conocer B. ¿Ya? Y en este caso, ¿qué datos tenemos? Si el vértice es 0,6, entonces sabemos que esto es A. A es igual a 6. Si tenemos los focos en 0,4 y en 0, -4, sabemos entonces que esta distancia del centro al foco, que es C, es igual a 4. Entonces tenemos A y C. ¿Ya? Con A y C vamos a tener que determinar B. ¿Cómo hacemos esto? Acabamos de encontrar acá una relación entre A, B y C, que dice que A cuadrado menos C cuadrado es igual a B cuadrado. A cuadrado, ¿cierto? Menos C cuadrado es igual a B cuadrado. Entonces reemplazamos los valores de A al cuadrado, serían 36 menos C cuadrado, 16 igual a B cuadrado. Y esa diferencia entonces nos va a dar 20 y eso va a ser igual a B cuadrado. Ahí tendríamos entonces el valor de B cuadrado como también el valor de B. Si quisiéramos escribir el valor de B, B sería raíz de 20. Por lo tanto, la ecuación pedida es, si miramos, recordemos que dijimos que el eje mayor coincide con el eje Y, por lo tanto la ecuación es de esta forma. X cuadrado va a estar dividido por B cuadrado y el Y cuadrado va a estar dividido por A cuadrado. Entonces nos queda X cuadrado dividido en B cuadrado, que es 20, más Y cuadrado dividido, ¿cierto?, en A cuadrado, que es 36, igual 1. Ahí nos queda la ecuación canónica de la elipse con centro 0, 0. Queda entonces para trabajar en sala la ecuación también de la elipse, pero ahora con centro en un punto cualquiera, h, k, ¿sí? Y ahí trabajaremos algunos otros elementos.